Vale, ¿podéis ver mi pantalla? Yo sí. Perfectamente. Perfecto. Vale, pues empezamos con la primera sesión del día, que es una introducción al servicio VMware Cloud on AWS, desde un punto de vista un poco más técnico. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario que tengáis, lanzarlo en el chat o si queréis también desmutearos y lanzar la pregunta. Vale, intentaremos cubrirla de la mejor manera posible. La sesión la vamos a dar Pablo y yo, ¿vale? Y así damos el enfoque desde las dos partes implicadas de este servicio, que son VMware y AWS. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que ya todos conocemos. Tenemos nuestro data center con todas nuestras máquinas, nuestro on-prem, ¿no? Y básicamente nuestras cargas VMware corriendo en nuestros vSpheres, gestionado por vCenter y demás. ¿Qué es VMC? VMC es, cogemos a la infraestructura global de AWS y sobre esta infraestructura desplegamos un stack de VMware, ¿vale? Sobre el hierro de AWS directamente, ¿vale? No es Nested Virtualization, sino que es directamente sobre el servicio EC2 en Bare Metal. Vamos a montar vSphere, vSAN y NSXT, de manera que vamos a tener un entorno completo del stack de VMware para desplegar nuestro SDDC. Este despliegue lo hace VMware directamente y lo va a mantener VMware directamente, ¿vale? Y al final esto es una solución que está coingenierizada, si se puede decir la palabra de esta manera, entre VMware y AWS. Vamos a poder incluso conectar nuestro vCenter on-prem con nuestro vCenter en VMC y tener un único punto de gestión para todas nuestras máquinas virtuales VMware. Y una vez que ya tenemos las cargas en la infraestructura global de AWS, vamos a poder interconectar ambos mundos. Vamos a poder interconectar nuestras máquinas virtuales. Dejar un segundo aquí, vale. Vamos a interconectar nuestras máquinas virtuales con todos los servicios de AWS que queramos consumir en el momento, ¿vale? A partir de ese momento es como si estuviéramos ya dentro del mismo data center todas las cargas, tanto las VMware como los servicios nativos de AWS. ¿Cuáles son los beneficios entonces de VMC? ¿Qué es lo primero que vamos a obtener, ¿no? Al final es una solución gestionada 100% por VMware. Aquí no hay terceras partes. Vamos a tener las mismas maneras de operar porque a fin de cuentas son nuestras máquinas VMware. Exactamente igual que las tenemos on-prem, las vamos a tener en VMC y las vamos a gestionar con un vCenter exactamente igual. Al ser la misma carga, la podemos mover tanto de on-prem a VMC como de VMC a on-prem. Es el mismo objeto de máquina virtual, el que va a poder vivir en ambos entornos. Como ya estamos en la infraestructura global de AWS, vamos a poder hacer integración nativa con todos los servicios, ¿vale? Y esto nos llevará pues, a la modernización de las aplicaciones. Ya estamos en la nube, tenemos todos los servicios nativos, podemos empezar esta integración. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Despegarnos un poquito de todo lo que es la capa de infraestructura. Al final lo que vamos a hacer es delegar en VMware y en AWS toda la parte de gestión de lo que sería el hierro, ¿vale? Nos vamos a desprender de las preocupaciones del data center, de los cobres, de las fibras, de las averías hardware y demás, o del aprovisionamiento de los nuevos nodos. Y nos vamos a pasar a preocupar solo de lo que son nuestras máquinas virtuales. Esto a día de hoy se puede hacer en 17 de las 25 regiones activas de AWS. ¿Cuáles son los posibles casos de uso? Migraciones, ¿vale? Por el motivo que sea, tenemos que cerrar nuestro data center y con VMC lo que vamos a poder hacer es mover nuestras máquinas tal y como están a un entorno VMware que estará fuera de nuestro data center. Podemos hacer una extensión, ¿vale? En un determinado momento que no tengamos suficientes recursos para una determinada demanda, podemos interconectar ambos mundos, podemos hacer una extensión y pasar a tener esa elasticidad en el cloud que no teníamos on-premise. Podemos utilizarlo como disaster recovery, ¿vale? Si no tenemos un disaster recovery o queremos tener un segundo disaster recovery,
podemos utilizar las herramientas nativas de VMware, que os enseñaré de aquí unas cuantas diapositivas, para poder tener en VMC nuestro DR. Y finalmente, podemos llevar a cabo la modernización de las aplicaciones, ¿vale?, al tener esta integración entre nuestras cargas VMware y los servicios nativos de AWS. Vamos a entrar un... Sí. Sí, una cosilla ahí que sí que me gustaría puntualizar es no, Sí. esta parte que estabas comentando en general, y es que muchos clientes lo preguntan, y es que el hierro sobre el que se despliega no es compartido con ningún cliente, es dedicado. Una vez que nosotros contratamos este servicio, el hierro es dedicado para nosotros explícitamente, ¿vale? Y el teléfono, digamos, que tendríamos de asistencia es el de VMware, o sea, no porque esté dentro de AWS tenemos que llamar para unas cosas a Amazon y para otras a VMware, que esto a los clientes les gusta mucho. Es un single point of contact, ¿vale? Solo es un único teléfono y hierro dedicado para nosotros. Es muy importante este punto y es la imagen del servicio. El servicio es VMware y AWS. Entonces vosotros al final lo que queréis es no sumar complejidad, sino reducir complejidad. Entonces, como dice Pablo, como cliente tú tienes un único punto de contacto que es VMware, que es el que te va a dar el soporte para toda la capa de stack de VMware, y en caso de avería hardware sigue siendo ese mismo punto de contacto de VMware el que va a gestionar esa avería, aunque se hará de manera automatizada, ¿vale? Pero solo hay un único punto de contacto, que es VMware, simplificando al máximo toda la gestión del servicio. Como decía Pablo, esto se monta sobre el servicio EC2, sobre Bare Metal, y no es un entorno multitenant. Es un entorno específico para cada uno de los clientes, ¿vale? Y se monta directamente sobre hardware, no hay una capa de virtualización debajo. Entonces, los componentes que vamos a ver es el servicio EC2 de AWS. Aquí se va a montar vSphere, ¿vale?, tal y como lo conocéis, con dos tamaños de instancia, que es i3 Metal e i3 EN Metal. Vamos a ver que hay una funcionalidad que es el Elastic DRS, ¿vale? Y como comentaba hace unas diapositivas, vamos a poder interconectar el vCenter de on-premise con el vCenter de VMC con una funcionalidad que se llama Hybrid Linked Node. Aquí tenéis más o menos las especificaciones hardware de las dos instancias que se pueden desplegar en VMC, las dos tipologías de instancia. Me gustaría que os quedarais con este detalle, ¿vale? La instancia i3 EN Metal es 4,5 veces más grande en storage que la instancia i3 Metal. Entonces, ¿cuál es el motivo que nos llevaría a utilizar un tipo u otro de instancia? Al final es nuestras cargas son muy pesadas en cuanto a storage o no, ¿vale? Y a partir de aquí hacer el ejercicio de sizing adecuado para ver si utilizamos un tipo de instancia u otro, donde el factor determinante acabará siendo el tamaño de disco. Podemos, si queremos optimizar el coste de las licencias que vayamos a montar, ¿vale?, podemos llegar a customizar cuántos cores queremos arrancar de estos servidores físicos, reduciendo así los requerimientos de licencia cuando esta vaya asociada a los cores del entorno. Entonces, aunque tengamos dos tipologías de SX con unos determinados cores, se puede reducir si es que no los vamos a utilizar, y esto nos aporta alguna ventaja, por ejemplo, a nivel de coste de licenciamiento. Para la parte de storage se usará vSAN, ¿vale?, que muchos de vosotros ya conoceréis, y lo que vamos a montar es vSAN sobre estos nodos hiperconvergentes con disco flash NVMe, ¿vale?, teniendo aquí un rendimiento máximo en cuanto a los IOPS de disco que podemos coger. Y este es el disco que vamos a poder utilizar. En principio no vamos a poder conectar discos EBS, por ejemplo, a estas instancias, ¿vale? O no vamos a poder conectar data stores NFS nosotros directamente. Lo podremos hacer a través de partners, pero en principio el storage que vamos a utilizar es el storage de esta solución hiperconvergente, que son estos discos NVMe. Al final lo que vamos a ver es un data store donde vamos a poder alojar nuestras máquinas virtuales y del que nos vamos a despreocupar de su gestión. Vamos a ver la parte donde se va a alojar las máquinas de gestión, pero no vamos a tener permiso sobre esta parte, ¿vale?, ya que es un servicio gestionado. Este entorno va a estar encriptado, ¿vale?, va a estar encriptado a nivel de los propios discos, a nivel hardware, y va a estar encriptado
a nivel de vSAN utilizando el servicio KMS. Si a partir de aquí requerís más nivel de encriptación, siempre podéis lanzar la encriptación a nivel de sistema operativo, teniendo 3 capas de encriptación de los datos. Y para la parte de networking, el componente va a ser NSXT. ¿Vale? Con NSXT vamos a poder tener, por ejemplo, ya de manera integrada, de manera nativa, microsegmentación, la posibilidad de filtrar nuestro tráfico de manera este-oeste y no solo de manera norte-sur. Tener NSXT o vSAN en BMC no requiere tener estos componentes on-premise para poder integrar nuestros entornos, ¿vale? Esto es importante. Y el servicio BMC es un servicio, es una suscripción, de manera que no nos tenemos que preocupar de las licencias de vSAN o de NSXT, ya que todo va incluido dentro de esta suscripción. Estas son las features que tenemos a día de hoy, pero el roadmap es muy grande, es muy activo y en NSXT tenemos en roadmap para este año nuevas funcionalidades a nivel de capa 7, a nivel de poder realizar determinadas inspecciones del tráfico y demás, ¿vale? Que esto llegará a lo largo de este año. Entonces, esto es lo que hay hoy, pero lo que habrá mañana será esto y mucho más, ¿vale? Al final el ritmo de innovación es un ritmo bastante grande. ¿Cómo conectamos ambos mundos? Ya tenemos nuestro data center, acabamos de crear nuestro clúster en BMC, ¿vale? Muy importante, vamos a tener separadas las cargas de gestión de lo que son el cómputo de las máquinas virtuales que vayáis a desplegar vosotros, de manera que algún posible problema en uno de los entornos no nos vaya a afectar al otro, ¿vale? Tendremos esta segmentación donde tendremos las cargas de máquinas virtuales y tendremos las cargas de management separadas. A partir de aquí, ¿cómo lo conectamos? Primera manera, podemos utilizar el servicio Direct Connect. Para los que no lo conozcáis, Direct Connect es un servicio que estaríamos lanzando una conexión directa desde nuestro data center a la región de AWS, con conectividad a día de hoy de 1 o 10 gigas y se pueden hacer LACs de hasta 4 puertos, ¿vale? El Direct Connect es un servicio como todos los demás que está ya en las siguientes versiones ampliando estos anchos de banda. ¿Qué vamos a obtener? Bajas latencias, anchos de banda elevados y estabilidad, ¿vale? Si no requerimos de este tipo de conexión o no es posible realizar esta conexión, podemos lanzar una VPN entre nuestro on-prem y el entorno de BMC, ¿vale? Una no excluye la otra y también se pueden usar las dos de manera alternativa. Sí, de hecho aquí, David, muchos clientes lo que solemos recomendar y lo que están utilizando es utilizar Direct Connect, digamos, como línea principal, incluso VPN como tenerla como servicio incluso de backup, porque al final Direct Connect es un servicio que el cliente tiene que contratar con el proveedor de servicios más cercano, donde tenga el data center o con el que suele trabajar, y al final la VPN es una conectividad que puede lanzar directamente desde sus oficinas, su data center, su branch office, puede tener múltiples VPNs incluso conectadas y muchas veces recomendamos que se tengan las dos para tener un doble camino y al final siempre la redundancia o digamos intentar tener un HA a nivel de red sea algo importante y operativo. Al final la conectividad es un punto crítico siempre que hablamos de llevarnos servicios a la nube. Perdona, una preguntita a raíz de esto. ¿Y el Direct Connect es una conectividad nivel 2 o qué es? El Direct Connect al final funciona de la siguiente manera. Esto sería la región de AWS. Aquí tendríamos un colo de un partner donde AWS tiene equipamiento de red, ¿vale? Y tenemos unos terminadores de fibra donde vamos a poder hacer estas conexiones. Entonces, como cliente, lo que se estaría contratando sería un puerto dentro de este entorno al que se lanzaría una conexión y a partir de aquí estaríamos interconectando a nivel 2, si queremos, ¿vale? De manera directa la conexión de tráfico entre nuestro entorno y la región de AWS. ¿Vale? A partir de aquí se pueden lanzar conexiones que van a lo que es la parte privada de AWS, o sea, los servicios dentro de las VPCs, o también podemos lanzar conexiones directas a los servicios regionales, como por ejemplo S3.
¿vale? Lo tenemos que entender como si tiráramos una fibra directa entre ambos mundos. De todos modos, aquí lo que se puede hacer, digamos, de forma genérica, ¿vale? En la parte del VPC, como está configurado, es que la ruta que tiene prioridad es, digamos, la conectividad a través de la VPN. Bien, al final, digamos que como la parte del SDC de VMware está dentro de AWS, sí que tenemos que jugar con una serie de reglas, además, también de AWS. Entonces, a nivel de AWS, nosotros en el VMware, bueno, el Virtual Gateway que tenemos aquí dibujado en lila, que es la parte que sale ya del VPC, ahí podemos trabajar con diferentes tablas de rutas, que es algo muy interesante, que es algo que en otros entornos no se suele hacer. Trabajamos con una tabla de rutas genérica y aquí lo que vamos a poder es establecer diferentes prioridades a las tablas de rutas y dentro de esas tablas de rutas indicarle a través de qué conectividad queremos utilizar. Con lo cual nosotros ahí vamos a decidir por dónde queremos enviar el tráfico. Os pongo un ejemplo muy claro. Un cliente con el que hemos estado trabajando mucho en esta parte de networking quería, digamos, sacar todo el tráfico interno desde sus branch offices a VMC en AWS a través de las conectividades de Direct Connect que iba a establecer, pero el tráfico a Internet lo quería lanzar a través de una serie de VPNs porque tenía otro VPC con elementos de seguridad a través de los cuales analizaba el tráfico. Pues lo que hemos hecho es jugar con esas tablas de rutas e indicarle que las rutas de tráfico interno saliesen por el Direct Connect y la conectividad a Internet saliesen por otra tabla de rutas que estaba conectada a la VPN, que lanzaba ese tráfico a otras conexiones. Con lo cual, podemos jugar con ese routing. No podemos meter todavía a día de hoy, digamos, rutas a mano, no podemos modificarlas manualmente en algunos de los puntos, pero sí podemos jugar con esas tablas de rutas. Entonces, la parte de networking es posiblemente la que más tiempo nos ocupe en un diseño, ¿vale? De VMC en AWS, porque al final el SDC, vSphere, vSAN, NSX es un sota caballo rey que más o menos conocemos, es una solución muy estándar ya. Pero la parte de networking es donde vamos a tener nosotros que saber qué es lo que queremos conectar y cómo podemos jugar. Y aquí jugaremos tanto con la parte NSX como con la parte de la consola de AWS, que al final un SDC es un VPC dentro de AWS. Con lo cual, el VPC tiene sus propias, digamos, reglas a nivel de conectividad, ¿vale? Lo puedo comentar aquí, no sé si en alguna de las slides siguientes salía. Sí, hablábamos, hay alguna tenemos parte. el VMware Transit Gateway y el AWS Transit Gateway, con lo cual también hay ciertas diferencias, pero bueno, esto daría para horas, para estar aquí hablando de este tema. Sí, sí, la parte de networking es muy extensa, hay muchos Es muy elementos extensa. que entran en juego, entonces hay que tener muy claro siempre el caso de uso y los requerimientos que nos llevan a ese caso de uso y cómo interconectar todas estas piezas. Y al final tenemos diferentes piezas, tenemos diferentes elasticidades con cada una de estas piezas y al final es hacer la configuración correcta. Al final la parte de red no es tan simple nunca y siempre hay que buscar la manera de interconectarlo todo con las prioridades y los caminos que digo. Y es como lo que decía Pablo, al final es jugar con los diferentes elementos. Lo que pasa que es verdad que es un punto siempre muy interesante, pero es un punto siempre que consume todo el tiempo que le queramos dedicar. ¿Vale? Entonces, dejarme que tire para adelante unas slides porque seguimos hablando de interconexión. Una duda sobre este slide. El router de VGW, este es el de AWS, ¿no? Es el del VPC del AWS, Sí. no es del NSX. No, el de NSX es este tier 0 de aquí. Sí. Sí, este sería correcto. El de la parte de VPC, porque al final VMC se monta dentro de una VPC en AWS, que es lo que comentaba Pablo. Al final tenemos los elementos de red tanto del SDDC como del entorno donde vive, que es la VPC de AWS. ¿Vale? Sí, esa parte es importante que estemos dentro de eso, porque luego existen cosas como todo lo conocéis, la tabla de configuration maximus de VMware, cuáles son los límites, cuánto podemos configurar. Entonces, es prácticamente igual que on-premise el SDC, pero tiene algunas peculiaridades. Entonces, nosotros ahí también nos ligamos a AWS, digamos, y esos máximos y mínimos pueden variar ligeramente, ¿vale? De hecho, lo veréis en la documentación que tenemos los que, algunos se llaman soft limits y otros hardware limits. Los hardware limits es por una limitación que no puede ser más de ese.
Y el soft limit son límites que están establecidos máximos por operativa, pero que incluso en algún momento, realizando una consulta VMware, se pueden llegar a aumentar también, ¿vale? Lo veréis porque a lo mejor no os chocan diferencias que hay. Si prácticamente es lo mismo, pues que sepáis que es por eso. Tenemos una pregunta de Marta López que quiere saber si se puede usar una de las conexiones solo como backup, tal y como se usa en AWS. Sí, correcto. O sea, nosotros podemos al final establecer las dos conexiones, una que siempre sea la activa, y por un tema de prioridad de rutas, cuando esa conexión cae, el sistema ya enrutaría hacia la ruta con siguiente prioridad. Sí, al final Direct Connect y VPN son servicios que cuando vamos a interconectar ambos mundos los podemos utilizar como alta redundancia, como uno backup de otro, en caso de que no queramos, por ejemplo, implementar dos Direct Connect por no disponibilidad o por un tema de coste. Entonces sí, se pueden utilizar de manera activa o pasiva. Vale, pues eso era cómo conectar on-prem con VMC, ¿no? Y ahora cómo conectamos VMC con la parte de AWS, de la parte de servicio nativo. Entonces aquí tendríamos la cuenta de VMC, ¿vale? Que esta cuenta, recordemos que es gestionada por VMware directamente, ¿vale? Donde nosotros vamos a tener nuestras máquinas virtuales y luego nosotros vamos a tener nuestra propia cuenta de AWS donde vamos a consumir nuestros servicios nativos. Entonces, entre ambas cuentas, entre ambos entornos, vamos a tener esta conexión directa que la vamos a hacer a través de este elemento que nosotros llamamos ENI, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es interconectar ambos mundos con esta línea de 25 gigabits, ¿vale? Donde vamos a canalizar todo el tráfico de nuestras máquinas virtuales y los servicios nativos que queramos consumir. ¿Qué pasa cuando tenemos un fallo en el host que tiene alojado este router NSX? Este servicio se desplegará en modo activo-pasivo, con lo que el elemento pasivo pasará a convertirse en el elemento activo. Ay, disculpar. Y la tabla de rutas de nuestra VPC modificará automáticamente de manera que ya no usará esta ENI como canal de conexión, sino que usará esta ENI de aquí, ¿vale? Esto lo conseguimos porque cuando nosotros desplegamos nuestro SDDC, lo linkamos con una cuenta de AWS en la que vamos a desplegar unos roles IAM para que de manera automatizada VMware, cuando hay un cambio de este estilo, pueda modificar esta tabla de rutas y podamos tener este cambio de enrutamiento de manera automática, ¿vale? Con lo que aquí vosotros no os tenéis que preocupar de cuando hay un cambio de ENI, cambiar esta ruta. Hay que hacer una anotación y esto, para los que estéis un poco más metidos en la parte de networking de AWS, esto funciona para la main route table, ¿vale? Pero no funciona para todas las tablas de ruta de vuestra VPC. Entonces, este automatismo para la main, si necesitáis hacerlo en el resto, se puede automatizar con scripts que vosotros mismos podéis usar, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esto crece? Porque al final aquí lo que estamos viendo es un SDDC, un on-prem y una cuenta de AWS, ¿vale? Pero ¿qué pasa realmente cuando vamos ya a entornos un poquito más grandes, donde tenemos diferentes elementos que interconectar entre sí? Aquí entra en juego este elemento que es el VMware Transit Connect, ¿vale? Que es el servicio de AWS Transit Gateway, pero gestionado por VMware, que nos va a permitir conectar nuestro on-prem a todos nuestros SDDCs que tengamos y nuestros SDDCs a todas las VPCs que tengamos de AWS, de manera centralizada y con un elemento gestionado directamente por VMware, ¿vale? Esto es un elemento gestionado con lo que va a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, vamos a poder solo enrutar tráfico siempre y cuando tengamos como origen y o destino un SDDC. ¿Qué es lo que no nos va a permitir esta conexión? Interconectar on-premise con nuestras VPCs de AWS. ¿Vale? Entonces, cuando el sistema empieza a crecer y necesitamos escalabilidad, podemos utilizar el Transit Connect, que es el servicio gestionado por VMware de la AWS Transit Gateway para interconectar ambas partes, ¿no? SDDCs VPCs o SDDCs on-premise de manera centralizada y totalmente gestionada. ¿Sí? Vale.
sigo para adelante. Perdona, tenemos un par de preguntas más en el chat. Sí. Pregunta Diego si esto es nuevo, se refiere al VMC Transit Connect. Bueno, ¿Cuándo se sí, lanzó? No hace mucho, ¿verdad, Pablo? sí, no, relativamente nuevo. Tiene apenas unos meses de vida. Tenemos algún cliente que ya ha estado trabajando con él en versión beta, aun conociendo los riesgos de una versión beta lo que puede tener, pero lo necesitaba para interconectar múltiples SDDCs. Y sí, es relativamente nuevo. De hecho, todavía tiene una serie de funcionalidades en roadmap, como por ejemplo lo que comentaba David, esas limitaciones. Bueno, estamos peleando internamente para que podamos agregar rutas tipo 0/0, por ejemplo, para poder sacar nuestro tráfico a través de otras conexiones. Entonces tiene sus limitaciones, pero bueno, viene a cubrir algunas partes que todavía no eran posibles. Entonces, se pueden hacer combinaciones del VMware Transit Connect o el VMware Transit Gateway junto con el de AWS. Sí. Se pueden utilizar ambos en nuestros diseños. Lo podemos complicar todo lo que queramos. Nosotros intentamos seguir la regla y David también lo sabe, del keep it simple, ¿no? De inténtalo, ¿sabes? Hazlo sencillo, no lo compliques, que luego esto después es más Hay que difícil gestionarlo. exacto, de gestionarlo. Alguien lo va a sufrir por detrás. Entonces, pero bueno, sí sí, es nuevo. exacto. Y la segunda es... La segunda es si el failover es subsecond o es más prolongado. El failover, bueno, realmente el failover puede ser un poco más, digamos, manual. Si se refiere entre el Transit Connect y la VPN, a lo que yo me refería, de utilizar una ruta a otra, ¿vale? Puede que nosotros tengamos que hacer algunas operaciones manuales. A lo que me refería es de tener una segunda línea a través de la cual nosotros podemos configurar ese tráfico de salida. Entiendo que la pregunta va por ahí. O sea que la solución no es realmente como un se VRR refiere o algo así. No, se refiere a la slide de Lenny, está poniendo aquí. Vale. La anterior, ¿no? Ha estado aquí. Ah. ¿Sí? Sí, sí. Y la pregunta era, perdón. Si el failover es subsecond o es más prolongado. El failover es el tiempo que necesita el edge pasivo en volverse activo. Entonces, no sé realmente si tenemos publicado un tiempo para hacer este failover, pero entiendo que es de unos cuantos segundos, ya que el nodo pasivo tiene que pasar a ser activo y se tiene que actualizar la tabla de rutas. Si queremos evitar esto, podemos, por ejemplo, utilizar el Transit Connect y aquí estaríamos mejorando la resiliencia del entorno. Vale, pues ya sabemos lo que es el SDDC, ya sabemos cómo interconectarlo y demás, ¿no? Ahora, hasta dónde podemos hacerlo crecer, ¿no? El servicio, ¿qué es lo que me puede llegar a ofrecer? Necesitamos una organización, dentro de esta organización podemos crear hasta 10 SDDCs y en cada SDDC podemos alojar 20 clusters de vSphere y cada uno de estos clusters van de 2 a 16 hosts, ¿vale? Esto quiere decir que lo mínimo que podemos desplegar para tener un entorno en producción con SLA es, ¿qué ha pasado aquí? Es 2 hosts. Vale, se me ha vuelto loco el lápiz. 2 hosts es lo mínimo, ¿vale? Y esto es una prueba del roadmap activo. Empezamos con 4, si no me equivoco, Pablo, luego se bajó a 3 y ahora mismo ya con simplemente 2 hosts podemos levantar nuestro clúster y nuestro clúster va a tener una SLA de 99,9, ya sea de 2, de 3 o de 4, con lo que es la misma funcionalidad, la misma calidad de servicio en un clúster de 2 nodos o en un clúster de 4 nodos. Lo único, un pequeño asterisco, porque ahí lleva un poco a veces a confusión. Un clúster de 2 nodos es un activo pasivo. No es que tengamos el cómputo de los dos levantados al mismo tiempo, ¿vale? No es como cuando hacemos un clúster y tenemos cargas en ambos. Cargas en ambos, ¿vale? Vale, vale. Siempre vale la pena tener en cuenta estos asteriscos. Pero solo para un clúster de 2 nodos, ¿no? Sí. Solo para un clúster de 2 nodos. Más de 2 nodos ya tienes mínimo 2 activos. Claro, es exacto, sí. Porque al final de 2 nodos tienes que tener resiliencia por lo menos de que se caiga uno, con lo cual la capacidad que tienes es solo en un nodo.
Pero cuando nos movemos a clústeres más grandes, todos los nodos son activos, no hay Correcto, nodos sí, sí. pasivos. Solo No, es no. en este peculiar caso de únicamente Sí, sí. dos nodos, y hay que tener en cuenta que porque al final es una solución hiperconvergente. Con lo que tienes que tener en cuenta que en caso de caída de un nodo estás perdiendo el 50% de tu entorno y tiene que seguir Exacto. funcionando. Exacto. ¿Vale? Al final, nosotros podemos crecer hasta 16 nodos por cada clúster y podemos generar hasta 20 clústeres por cada SDDC. Y me parece que aquí las mates nos fallarían porque creo que el máximo no son 320 nodos, sino que son 300, ¿no, Pablo? Creo que hay un límite de los que Sí. comentabas antes. Correcto, ahí hay una serie de límites por detrás y digamos que es al primer límite al que lleguemos. Entonces, ¿cuántas máquinas puedo desplegar? Pues X mil máquinas, Ya. pero claro, el máximo número que tengo de hosts es este y el máximo número que tengo de conexiones es este. Entonces, al final es el mínimo que nos va a limitar en ese sentido. Por eso ahí hay que jugar con esos máximos y es interesante verse el configuration maximus de VMC en AWS. Y tener en cuenta esos soft limits y esos hard limits. Pero estamos hablando de 300 nodos por cada uno de los Sí. clústeres, que si habéis visto el tamaño de los nodos, realmente podemos meter bastante chicha en el entorno. Entonces, al final, estamos en el mundo cloud, donde, ¿no?, la elasticidad y demás es una de las grandes ventajas. La no necesidad de aprovisionar elementos que no necesitamos, porque no es flexible y hay otros ritmos. Entonces, tenemos esta funcionalidad que os comentaba al principio, el Elastic DRS. Lo que nos va a permitir el Elastic DRS es añadir flexibilidad, elasticidad a nuestro entorno VMC, de manera que podemos hacer crecer o decrecer nuestra granja, ¿vale?, según las políticas que estáis viendo en pantalla. Entonces, tenemos la primera política, que es la que está en blanco, que es la del Storage Scale Out, que esta es la política que viene por defecto y que no se puede desactivar. Esta política lo que nos va a marcar es, en caso de necesidad de ampliar por falta de espacio, vamos a ampliar siempre el clúster. Y esto es porque si nos quedamos sin espacio, las cargas caerían. Y al ser un servicio gestionado, hay que cubrirse ante esta casuística, ¿vale? A partir de aquí, la complementamos con las otras tres que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Y esto sería capaz de hacer crecer o decrecer el entorno. Si necesitamos ampliar nuestro SLA, ¿vale?, podemos hacer un stretch cluster, podemos montar nuestro clúster en 2 zonas de disponibilidad de AWS, mejorando de 99,9 a 99,99% el SLA, ¿vale? Y aquí hay que tener ciertas consideraciones, como que, por ejemplo, los 2 entornos tienen que ser igual de grandes. Si ampliamos un nodo en una zona, tenemos que ampliarlo también en la otra, ¿vale? Y hay una novedad, y es que no se cobra por el tráfico de sincronización de los datos entre ambas zonas de disponibilidad, a diferencia de otros servicios de AWS. Por ejemplo, si tenéis bases de datos RDS replicadas entre diferentes zonas, estáis pagando por ese tráfico de replicación. Con VMC este tráfico no se paga. Hasta una cantidad que me parece que son 10 petas, Pablo. Exacto, sí. Yo Sí, creo que ¿verdad? es más que suficiente, me parece. O debería, si no, igual tenemos un problema. Háztelo mirar, si no. ¿Vale? Sí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Dime. Sí, solo un pequeño asterisco ahí, que es que los stretched clusters los tenemos que definir desde el principio. Es decir, si vamos a querer un stretch cluster, tenemos que crearlo desde el principio. No podemos crear un clúster y después hacerlo extendido a otra región. ¿Vale? Estos son pequeños asteriscos de diseño que tenemos que tener en cuenta al principio, y si vamos a hacer un stretch cluster, lo tenemos que hacer desde el principio. Desde el principio, correcto. ¿Y se puede utilizar fault tolerance? Buena pregunta. La verdad es que no deberíamos tener que utilizarlo porque en principio el stretch cluster ya cubre esa funcionalidad. Si los nodos se caen, empiezan a continúan funcionando en el otro data center. Pero la verdad es que no me he encontrado con ningún cliente que lo haya intentado utilizar hasta ahora. A mí me suena que la opción no estaba activa, pero lo que no recuerdo es si estaba en roadmap habilitar esta opción. No sé, la verdad. No tengo el detalle ahora mismo, verificarlo. pero recuerdo haber pasado por ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los nodos falla? Automáticamente se autoprovisiona un nuevo
un nuevo nodo que se va a sumar a la granja y replicaremos los datos. Entonces, ¿cuánto se tarda en esto generalmente? Para añadir un nuevo nodo a la granja necesitamos aproximadamente 10-12 minutos. Este es el tiempo que se tarda en aprovisionar este hardware y configurarlo de manera que sea totalmente funcional dentro de nuestro entorno. Quiere decir que en 10-12 minutos tendremos ya en marcha y totalmente funcional el nodo dentro del entorno y tendremos simplemente que esperar a la réplica de la información para haber solucionado de manera completa la incidencia, ¿vale? Pero lo que es la avería hardware en sí, estamos hablando de 10-12 minutos. Es un servicio gestionado, ¿vale? Con lo que vamos a tener esta convivencia. ¿De qué se encarga VMware? Se encarga de toda la parte de su stack de software y de la parte de relación con AWS para la parte hardware. Y a nivel de cliente solo nos tenemos que hacer cargo de la parte de las máquinas virtuales. Esto tiene ciertas consideraciones, ¿vale? Por ejemplo, no vamos a tener acceso como root a los SX, ¿vale? Esto es importante. Si tenemos que instalar algún tipo de VIP o plugin que no esté soportado, no vamos a poder, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta qué plugins o VIP se pueden instalar y cuáles no. Y no tenemos acceso ni como root ni como cualquier otro usuario vía SSH a los nodos, ¿vale? A cambio de esto... ¿Ni siquiera para troubleshooting? No. No. Para troubleshooting tienes otras herramientas. Aquí es el precio que hay que pagar por el hecho de despreocuparte absolutamente de toda la parte de updates, upgrades, todo el patching del sistema y demás. Vale, esto es lo mismo visto de otra manera, ¿vale? Al final es qué parte se encarga de cada uno de los elementos. Del networking, de la parte de los T1s del NSXT, ¿eso también va, o sea, también se puede gestionar desde la parte cliente o no? Esto cae dentro del servicio. Entonces tú no te vas a preocupar de los appliances, por decirlo de alguna manera. No, pero me refiero a la gestión de los segmentos de red. Exacto. De lo que tú te vas a preocupar es de crear tus segmentos de red, crear tus políticas de firewall y demás. O sea, vale, pero si esa parte del NSXT sí. de management, de todo lo que sería servicios Correcto. de unos, y recaería en la parte del cliente. Vale, vale. Correcto, sí, sí. O sea, lo que no se busca es tampoco un nivel de bloqueo que haga que tú no puedas gestionar tus segmentos de red, porque esto no sería operativo. ¿Vale? Entonces, esa parte recae ahí, pero es verdad que lo que no te tienes que hacer cargo es del management de los appliances y del upgrade de estos y demás, pero toda la parte de gestión de esa parte de red sí que cae en la parte de cliente. ¿Vale? Sí, sí. Y tenemos otra más. ¿Existe una opción de hacer instantáneas de volumen o de máquinas virtuales? Pregunta Pedro. ¿Instantáneas os referís a snapshots? Entiendo que sí, instantáneas snapshots Sí, es sí, lo sí, mismo, sí. ¿no? Sí, claro. Sí, al final hay un acceso a vCenter con las funcionalidades que tenemos on-premise y sí, por supuesto, se pueden lanzar snapshots de las máquinas virtuales y demás. Sí, lo que no sé muy bien qué quiere decir con un snapshot de volumen. O sea, no vas a hacer un snapshot de un VMDK, digo de un VMFS o de un data store a nivel de disco. Las funcionalidades que te devisan, entiendo yo. No, sí. Aquí no hay una cabina en la que tú tengas una consola de gestión de la cabina, tienes una Visan debajo. Sí, exacto. Si lo estamos enfocando a un snapshot de una LUN que estamos presentando y demás, esto a nivel con Visan no se puede hacer, pero tampoco se puede hacer a nivel on-prem. Si os parece, o sea, la respuesta sería de manera rápida, sí, por supuesto se pueden hacer snapshots, ¿vale? De las máquinas, igual que podemos hacer on-prem. Y voy avanzando para que nos dé tiempo y a la hora del break, ¿vale? Complementamos cualquier respuesta de la que consideréis que no haya quedado totalmente cubierta de vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, nosotros ahora, cuando desplegamos nuestro SDDC con nuestra cuenta de MyVMware, tenemos acceso a un catálogo de servicios que podemos añadir a nuestro entorno. Por ejemplo, HCX, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pero también herramientas para hacer Disaster Recovery, como Site Recovery Manager o VCDR, que es VMware Cloud Disaster Recovery. ¿Vale? Perdón. Vale. Entonces, el Disaster Recovery.
Al final tenemos estas dos herramientas nativas de VMware que vamos a poder utilizar. Vamos a poder utilizar otras, por supuesto, ¿vale? Pero estas son las que tenemos directamente en este marketplace, que van a ser totalmente gestionadas también por VMware. Que al final lo que nos va a marcar es nuestro RTO y nuestro RPO. Va a marcar qué herramienta podemos utilizar entre estas dos, ¿vale? Al final tenemos Cloud Disaster Recovery, tenemos Site Recovery. La gran diferencia de ellas es a RPOs y RTOs más exigentes. Tendremos que movernos más a Site Recovery, y a RPOs y RTOs menos exigentes podemos movernos a VCDR, ¿vale? ¿Por qué? Porque con Site Recovery lo que vamos a hacer es tener un segundo site en VMC donde vamos a poder estar replicando nuestras cargas, ¿vale? Igual que lo podemos hacer ahora entre dos entornos vCenter que tengamos. Y con, me permitís que vaya un poquito rápido para que nos dé tiempo a todo, con vCDR, que es la solución más nueva que disponemos, hay un término medio, ¿vale? En el que podemos estar replicando nuestras máquinas a un sistema de storage, un Scale-out File System, que en este caso sería un bucket S3, donde estaríamos replicando nuestras máquinas virtuales. En caso de necesidad de levantar este DR, nosotros podríamos decidir no disponer de ningún entorno VMC activo para no incurrir en coste, con lo que levantaríamos el SDDC, ¿vale? Haríamos un live mount de este file system y empezaríamos a dar servicio de estas máquinas, ¿vale? Si queremos mejorar nuestro RTO, podemos tener un clúster en modo Pilot Light, ¿vale? ¿Por qué? Porque añadir un clúster son 2 horas, ¿vale? Añadir un host son 12 minutos, habíamos dicho, ¿vale? De manera que si yo voy con el Instant Power On, necesitaría las 2 horas de generación de este clúster y después levantaría las máquinas. Si voy con Pilot Light, me estaría ahorrando este tiempo, y si necesito más hosts para cubrir toda la carga, los añadiría en este tiempo, ¿vale? Deciros que el RPO a día de hoy es el mínimo es de 4 horas, pero tenemos en roadmap ya la bajada de este RPO a minutos, ¿vale? A diferencia de Site Recovery, que el RPO mínimo son 5 minutos o 15 minutos, Pablo. Siempre tengo 15 minutos el RPO para Site Recovery, ¿vale? Tenemos otra pregunta sobre este tema. Adelante. Pregunta Germán si en el Software as a Service, en el orquestador de Software as a Service, entiendo que es un servicio multitenant corriendo Cloud Native en EC2, ¿no? Es decir, corre en un VPC de VMware, pero independientemente del VPC del SDDC. ¿Es así? Sí, porque no tenemos la necesidad de levantar este SDDC mientras estamos haciendo la réplica. La parte que no sé contestar es si es entorno multitenant o no. Si se refiere a multitenant a compartido, no. Vale. Si lo que queremos es hacer multitenant desde diferentes orígenes, tampoco. Vale. Y tengo yo otra pregunta que supongo que la respuesta es obvia, pero Bueno. aún así no me ha quedado clara. Esto de las 2 horas incluye el arrancar en paralelo todos los hosts que tengas, o luego es 2 horas de generación del clúster y luego 12 minutos cada host que tengas que añadir al clúster. Vale, si yo tengo 16 máquinas 16 hosts en un clúster, tarda 2 horas, igual que si tuviera 2 máquinas. Esto es lo que os quería enseñar en la demo. Cuando nosotros generamos un SDDC con su clúster, el tiempo que necesitamos para hacer el arranque es entre 90 y 120 minutos. Este es el tiempo de aprovisionado de la primera capa de hardware con el deploy de todo el stack de software, ¿vale? Una vez que yo he levantado mi clúster, por ejemplo, de 4 nodos, si necesito crecer porque no tengo capacidad suficiente, puedo levantar los nodos en 10-12 minutos, los nodos extras, ¿vale? Y es verdad que si quiero levantar 3 nodos, no va a ser una tarea que se haga de manera secuencial, ¿vale? Hay bastantes cosas que se hacen de manera paralela, con lo que no estaría multiplicando 12 por 3. Vale. Otra pregunta que acaban de poner en el chat.
aunque se haga el live mount en un principio, el storage vmotion de las máquinas a la vSAN se hace automáticamente o de forma manual. Se hace el live mount y luego se decide qué máquinas vamos a mover a la vSAN. ¿Pero quién lo decide? ¿El administrador del sistema? ¿Es un proceso automático? Entiendo que la pregunta va más por ahí. Esto se configura dentro del playbook de arranque del VCDR y entiendo que cuando tú arrancas el playbook se hace de manera automatizada lo que tú pediste, con lo que no tienes tú que mover las máquinas. Confírmamelo, Pablo, por favor. Sí, en principio sí, lo que puedes es, entre comillas, automatizar ciertas funciones como es dónde quieres el arranque o dónde quieres moverlas. Si no, puedes tener una forma en la que él selecciona una forma automática lo que él quiere hacer, o tú puedes decirle dónde lo quieres. Y has metido el concepto playbook por en medio. ¿Esto es playbook de Ansible? Es decir, ¿puedes toquetearle en las tripas o es el concepto genérico de...? Lo que estaba intentando explicar es que yo voy a establecer una guía de recuperación para la herramienta, ¿vale? En la que yo voy a decir el orden de arranque, las dependencias que voy a hacer entre las diferentes cargas y las diferentes acciones, y esto está disponible en la propia herramienta. Un poco como en el Site Recovery Manager de toda la vida, vamos. Correcto, sí. Vale, pues ya tenemos nuestras cargas, tenemos nuestro SDDC, tenemos nuestras máquinas y demás, y queremos mirar un poquito para adelante y ver cómo integrar y empezar a aprovechar los servicios nativos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los primeros servicios a los que debería echarle el ojo, ¿no? Los casos más típicos son estos que os enseño ahora. El primero, dejar en VMware todas nuestras máquinas y empezar a utilizar los servicios de base de datos, ¿vale? Empezar a consumir los servicios, por ejemplo, RDS o Redshift de manera nativa. Aquí lo que estaríamos haciendo es delegar también la gestión de nuestro motor de base de datos. Esto puede ser interesante si, por ejemplo, tenemos máquinas muy grandes a nivel de storage y no queremos dimensionar el clúster para abarcar a todas esas máquinas. Entonces, cuando empezamos a hacer el sizing, un primer offload que podemos hacer de esta parte de storage es consumiendo RDS, ¿vale? Otro, por ejemplo, es la entrega de servicio. Nosotros tenemos todas nuestras cargas en VMC y queremos empezar a ofrecer servicio. Entonces, podemos integrarlo con el load balancer de AWS, podemos añadir toda la capa de firewalling, ¿vale? Y entregar el servicio a través de estos servicios nativos de AWS. Otra que podemos hacer es consumir los servicios de storage, ¿vale? Si tenemos file servers y demás, en vez de estar pagando el storage en esta solución hiperconvergente con discos NVMe, podemos empezar a consumir los servicios FSX o FS, ¿vale? Ya si son clientes Windows o Linux, y empezar a desbordar aquí todo el storage, bajando el sizing de aquí y optimizando a nivel de coste, ¿vale? Y esto lo podemos hacer con conexión con redes privadas a partir de los endpoints, o podemos consumir el S3 desde la comunicación, al ser un servicio regional, desde su punto de servicio público, ¿vale? Tenemos la flexibilidad de decidir, como si fuera otra carga AWS, si consumimos S3 desde nuestra red privada o desde nuestra red pública. Vale, y con este sprint final acabamos las diapositivas. Perfecto, porque tenemos así unos minutos. Os quería enseñar el Cloud Service Portal, ¿vale? Para que veáis algo más que diapositivas, y mientras seguir lanzando todas las preguntas que tengáis. Vale. Hemos dicho al principio que teníamos nuestro cliente de vSphere, ¿vale? Como tenemos on-prem, lo vamos a tener aquí. Pero ¿qué pasa con todas las acciones que hacemos ahora a nivel del data center? Añadir un host, añadir una regla de firewall, crear un nuevo segmento de red. Esto no lo podemos hacer desde vSphere, ¿vale? Vamos a tener el Cloud Service Portal, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla. ¿Cómo va el tamaño de la letra y demás? Que a veces estas cosas... Yo al menos lo veo bien, David. Se ve. ¿Sí? Vale. Se ve bien. Vale, genial. Vale, lo que estáis viendo ahora es el Cloud Service Portal, que es el entorno desde el que vamos a configurar toda la parte relativa a la que sería nuestro data center.
¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos accediendo a lo que sería nuestro entorno de BMC, donde vamos a tener, donde vamos a ver todos nuestros clústeres que hemos desplegado y vamos a poder operar con ellos. Entonces, lo primero que os quería enseñar es cómo desplegar un nuevo SDDC, ¿vale? O sea, nosotros acabamos de crear nuestra cuenta en MyVMware y queremos empezar a consumir el servicio. ¿Cómo lo hacemos? Me voy a crear un nuevo SDDC, ¿vale? Y lo primero que me va a preguntar es ¿en qué región lo quieres crear? ¿Vale? Entonces, yo aquí dispongo de este entorno Zero Cloud, que es un entorno así como de mentirijilla, para poder desplegar cosas que realmente no pasa nada detrás, ¿vale? Y esta primera etapa es la que hemos dicho que tardará entre 90 y 120 minutos. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo desplegar un único host, ¿vale? Esto no es un servicio en producción, es la posibilidad de consumir un host durante 30 días para hacer pruebas, pero aquí no hay ningún tipo de SLA, ¿vale? Entonces, si es una carga productiva, haría directamente multihost, ¿vale? Y como decía Pablo, si quiero que sea Stretch Cluster, lo tengo que decidir en este momento, ¿vale? No voy a poder transformar un SDDC no Stretch en un SDDC Stretch, ¿vale? Voy a escoger si cargas I3 o I3N, ¿vale? Estos son los dos nodos que voy a tener, aunque aquí veáis R5, ya estáis viendo aquí que no se puede, ¿vale? Esto es una instancia que está fuera de servicio. Le vamos a dar un nombre y vamos a decir cuántos hosts queremos arrancar. Entonces, esto contesta a tu pregunta, Javi. La primera vez, ¿cuántos voy a arrancar? Voy a arrancar entre 2, que es el mínimo, y 4, ¿vale? Este es el setup inicial y a partir de aquí voy a añadir todos los que quiera, ¿vale? Voy a pedir, por ejemplo, 3, me dice la capacidad que estoy haciendo y el siguiente punto es, vale, lo tenemos que conectar a una cuenta de AWS, ¿vale? Y dentro de esta cuenta me lo vas a conectar a una VPC y a una subred. Vamos a coger la VPC y la subnet, ¿vale? Y vamos a tener que decir cuál va a ser la red de gestión que vamos a querer para este SDDC. Este punto es muy importante porque si tenemos pensado que vamos a tener más SDDCs y vamos a querer interconectarlos, tenemos que evitar siempre el solapamiento de rangos IPs, ¿vale? Por defecto es, como veis abajo, la 10.2.0.0/16, ¿vale? Esto es una sugerencia, pero si tenemos pensado crecer, hay que tener mucho cuidado en no solapar los rangos, ¿vale? Y aquí ya simplemente haríamos el OK de todo y haríamos el deploy del SDDC, ¿vale? Esta acción vendría a tardar lo que os decía antes, ¿vale? Entre 90 y 120 minutos y ya tendríamos nuestro SDDC. ¿Qué vamos a ver dentro de un SDDC? Por ejemplo, me voy a conectar a este de aquí, ¿vale? Como preguntabais antes, la parte de networking, ¿no? ¿Esto lo puede hacer el cliente o está gestionado también? Desde aquí, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, cómo vamos a poder añadir los segmentos que necesitemos, ¿vale? Cómo podemos lanzar las conexiones VPN hacia nuestras cuentas de AWS o hacia nuestro entorno on-prem, ¿vale? Si tenemos el servicio Transit Connect, ¿vale? Aquí no lo tenemos, pero aquí veríamos las rutas que está aprendiendo este servicio. El filtrado norte-sur, ¿vale? Si recordáis, teníamos la parte de compute, que es donde filtraremos nuestras cargas de nuestras máquinas virtuales, y aquí tenemos la parte de management, que por ejemplo es donde decidiremos si añadimos permisos a nuestro vCenter para que solo podamos conectar desde nuestras IPs privadas o desde cualquier entorno público, ¿vale? O si empezamos a hacer interconexiones HCX, ¿vale? Entre diferentes entornos. Y desde aquí, desde el Distributed Firewall, es donde podremos hacer todo el filtrado este-oeste que vamos a tener incluido directamente en el servicio, ¿vale? Porque la parte de red está desplegada con NSXT, ¿vale? Luego podemos hacer grupos de máquinas para todo este filtrado de red, podemos hacer por mirroring, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos la información de la Connected VPC, ¿vale? Que es esta VPC que hemos conectado en el primer momento y demás. Aquí podemos ver los add-ons que tenemos,
¿vale? Por ejemplo, este entorno tiene activado HCX, lo vemos aquí. Tenemos ver si hay alguna tarea de mantenimiento programada. Tenemos ciertas cosas de troubleshooting y desde aquí podemos abrir los casos de soporte con un único punto de contacto, como decía Pablo al principio. Desde este mismo portal vamos a tener el acceso directo al soporte para todo nuestro entorno y todo centralizado desde aquí, ¿vale? No hay múltiples puntos de contacto. David, tenemos un par de preguntas. La primera es muy clara y muy sencilla. Para desplegar un SDDC de un nodo para pruebas, ¿existe el cargo mínimo de $2000 independientemente de los días que se utilice? Yo cuando me sacan en la parte económica, doy gracias y digo, ¿sabes qué? Podemos hablar con un Sales Specialist, un Account Manager o alguien similar, porque son discursos que nunca me ha gustado tener. Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? Pues hablar siempre con el representante que toca. Es un sistema on demand, entonces sí que se paga por tiempo. Hay la capacidad de hacerlo reserved, pero también hay la capacidad de hacer pilotos, de pedir créditos y demás. Entonces, esta siempre es una pregunta que paso palabra a la parte siempre que tengáis de contacto de VMware o de AWS, porque el servicio, recordad que es tanto VMware como AWS. ¿Vale? Entonces habláis con el representante que os sentáis más cómodo. Y tenemos otra pregunta más de José, que la verdad es que no sé muy bien lo que quiere decir. Si quiere usar software y hace como TF. TF entiendo que se refiere a Terraform. Terraform, sí. Ah, vale. Sí, ¿no? Estructura como código. Entonces, se puede. Sí, se puede, perfectamente. Además hay muchos clientes que lo utilizan y sí se puede, definitivamente es muy potente. Nosotros, los clientes que utilizan Terraform suelen utilizarlo. Sí. Nosotros en AWS tenemos un evento que llamamos Immersion Day, que es un día, cogemos 4, 5, 6 horas y hacemos unos laboratorios de los servicios. Entonces el Immersion Day de VMC se monta un laboratorio con 2 hosts y se hace una conexión HCX y demás. Y tenemos con Terraform la automatización de la generación de todo el entorno. ¿Vale? Porque al principio tardabas 3-4 horas en montar toda la plataforma para cada Immersion Day y con Terraform lo tenemos automatizado para salvar la gran mayoría de tareas. Con lo que la respuesta es que sí que está disponible, hay clientes que lo usan y nosotros mismos también lo estamos usando. ¿Vale? Entonces me queda simplemente, si os fijáis, lo que os decía antes. Este no es... Luego me van a llamar a ver qué has tocado. Aquí, por ejemplo, podría añadir host, ¿vale? Y como habíamos visto al principio, el primero se puede montar entre 2 y 4, pero os había dicho al principio que hasta 16 era el máximo que podíamos tener, con lo que directamente después ya podríamos añadir los que nos quedan hasta esos 16, ¿vale? Contar que las tareas no son secuenciales y hay cierta paralelización en todo esto, ¿vale? Igual que puedo añadir, puedo eliminar host, ¿vale? Puedo hacer add y puedo hacer remove, ¿vale? No siempre voy a poder hacer remove. Hay ciertos umbrales que vamos a sobrepasar que no hay marcha atrás. Por ejemplo, si empiezo con un clúster de 2 y lo subo a 3, esta es una acción que no tiene marcha atrás. No puedo volver a encoger ese clúster de 3 a 2, ¿vale? Pero si tengo un clúster de 4 y en un momento lo he subido a 6 por una necesidad puntual, lo puedo volver a su estado original de 4. ¿Vale? Entonces, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y los máximos, ¿vale? Tenemos esta flexibilidad de hacer crecer y de crecer nuestra plataforma. Y cuando me he cansado de él, ¿vale? Sí, perdona, de hecho sí, claro. es un trigger automático el que ocurre si nos quedamos sin almacenamiento. Automáticamente el trigger de capacidad de almacenamiento, que si no recuerdo mal estaba al 75%, ¿no? Sí, no lo hemos cambiado todavía. Que estas cosas cambian cada poco, pues automáticamente se agrega un host nuevo y obviamente se empieza, digamos, a cobrar por él, pero eso nos ayuda a que no nos quedemos sin espacio, que no ocurra algún problema de saturación, ¿vale? Porque también tiene que tener en cuenta ese porcentaje en caso de caída, que haya espacio suficiente para el resto de las máquinas. Esto es lo que comentábamos al principio, el EDRS, la política que está establecida por defecto que no podemos quitar, es la de scale out del storage, ¿vale? Y simplemente ya
Cuando me he cansado, le hago el delete y... No, respecto a la vSAN, tengo una pregunta. ¿Se pueden tocar las políticas que vienen por defecto? Quiero decir, si viene una política de RAID 1 sobre la vSAN, ¿puedes cambiarla a una RAID 5? Se pueden... Tira, se pueden Pablo. hacer ciertos cambios, sí. Se pueden hacer ciertos cambios, sí. Tiene algunas peculiaridades, ¿vale? Y bueno, de hecho hace poco hubo que realizar algún documento específico add-on sobre el cambio en los TFs en general, pero sí se pueden realizar algunos cambios. De hecho, también lo que recomendamos es al principio es no jugar demasiado, porque ocurre que hemos tenido algún cliente que ha decidido hacer un cambio ahora y dentro de una hora hacer otro cambio y por la tarde volver a hacer otro. Y claro, todo eso hace que bueno, pues se vayan solapando las actividades y las tareas y haya habido pues crecimientos de repente. Oye, tenía 6 hosts y de repente tengo 8. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues si jugamos incorrectamente con las políticas podemos tener algún problema, pero sí se puede jugar con ellas, con algunas limitaciones. Eso. Sí, hay que tener en cuenta también el número de hosts en función de la política de RAID que queramos aplicar. Sí, pero hay esa flexibilidad. Y me parece que la granularidad, Pablo, es por máquina virtual, ¿correcto? ¿Puedo asignar políticas a una máquina, a nivel máquina? Correcto. Puedes establecer una política, digamos, para la vSAN genérica y después asociar esas máquinas a determinadas políticas también. Vale, y me gustaría enseñaros para terminar la herramienta de sizing, ¿vale? Que tenéis dentro de la web de VMware, en la que podéis jugar para ver qué recomendaciones haría según vuestras cargas y que podéis cargar directamente vuestro fichero RVTools de vuestro entorno o un fichero LiveOptics, ¿vale? Entonces, si tenéis curiosidad en algún momento, extraéis un RVTools, lo hacéis un import aquí y directamente os dará la recomendación tanto en nodos i3 como en nodos i3n, ¿vale? Y listo, me parece que hemos cuadrado más o menos la hora para el break. Teníamos 15 minutos. Tampoco quiero que os quedéis con ninguna pregunta a medias. Entonces yo me quedo por aquí y lanzáis las preguntas que queráis, que las intentaré